La leyenda del gato de la luna y el molinero humilde. En los días en que los castillos se alzaban sobre colinas brumosas y los mercaderes recorrían caminos polvorientos, existía un pequeño reino donde el trigo crecía alto y los gatos eran guardianes de secretos antiguos. Allí, en las afueras del pueblo de Eldermere, vivía un joven molinero llamado Evan y su inseparable compañera, Nieve, una gata blanca cuyas travesuras eran tan famosas como su habilidad para aparecer justo cuando el pan salía del horno. Evan era un hombre bondadoso pero pobre, cuyo molino apenas daba para comer. Su única compañía era Nieve, una gata que había llegado al molino una tormentosa noche de invierno. Nieve convertía cada jornada en una aventura. Perseguía hojas arrastradas por el viento entre los sacos de grano. Se encaramaba a las vigas del molino, haciendo caer polvo sobre Evan con un maullido travieso. Por las noches, dormitaba junto al fuego, pero siempre con una pata estirada, como si soñara con cazar. Sus ronroneos calmaban el corazón del molinero, y sus ojos dorados parecían entender cada una de sus penas. Un día, un viejo ermitaño cubierto de hojas secas llegó al molino. Le contó a Evan una antigua leyenda. Cuando la luna brille como plata fundida y un gato de ojos dorados te guíe, encontrarás lo que tu corazón más anhela. Pero cuidado, los gatos de la luna son juguetones, y sus pruebas requieren paciencia. Evan no lo creyó, pero esa misma noche, vio a Nieve mirando fijamente la luna, como si esperara algo. Días después, Nieve desapareció, dejando solo huellas que brillaban bajo la luz lunar. Evan siguió las huellas que había dejado Nieve, las cuales habían marcado un sendero brillante hecho de polvo de luna. Llegó hasta un claro donde 3 gatos salvajes jugaban con un ovillo de musgo que rodaba como si estuviera vivo, las sombras de las mariposas nocturnas, y la capa de Evan, que Nieve había robado para unírseles. Los gatos, al verlo, hicieron una carrera loca alrededor de un roble antiguo, revelando una entrada escondida entre sus raíces. Dentro, Evan encontró no un tesoro, sino semillas de trigo ancestral, y un gatito plateado atrapado en una rama. Nieve, demostrando ser muy audaz, trepó para rescatarlo, pero termina colgando de una pata hasta que Evan la ayudó. De regreso al molino, el gatito plateado, que Evan había decidido llamar Luna, se unió a las travesuras. Ambos gatos volcaron un cubo de agua sobre la rueda del molino, haciendo que girara más rápido. Perseguían a los ratones, pero terminaban enredados en los sacos de harina. Por las noches, corrían tras luciérnagas en el jardín, dibujando senderos de luz que los aldeanos creían eran hadas. Las semillas, plantadas entre risas, crecieron en un trigo dorado que hizo famoso el pan de Evan. Los aldeanos, asombrados, comenzaron a llamarle el molinero bendito. Pero lo que más alegría le daba a Evan era ver a Nieve y a Luna jugando juntos al atardecer, como viejos amigos. Después de un tiempo el ermitaño regresó y le dijo: «No fue magia, Evan, sino bondad. Solo un corazón puro como el tuyo merecía la ayuda de los gatos de la luna». Y así, el molinero aprendió que la generosidad y el amor a los animales siempre traen recompensas inesperadas. La princesa del gato escondido. Hace muchos inviernos, en un reino rodeado de colinas verdes y torres de piedra antigua, vivía la joven princesa Eleonora, única heredera del trono de Velumbria. Su cabello era del color de la canela, sus ojos como el cielo antes de la lluvia, y su corazón, un misterio para casi todos. No gustaba de fiestas ni cacerías,
ni se preocupaba por joyas o vestidos bordados. Prefería recorrer los pasillos olvidados del castillo, leer en la biblioteca cubierta de polvo, o pasear descalza por los jardines, donde siempre iba acompañada de su mejor amigo, un pequeño gato callejero de pelaje negro y blanco, al que llamó Silfo. Silfo no hablaba, pero sabía cuándo acurrucarse junto a su dueña, cuándo esconderse entre los cortinajes durante las audiencias reales, y cuándo trepar a la torre más alta para mirar el mundo en silencio. Cuando Eleonora cumplió 18 años, el rey y la reina anunciaron, como dictaba la tradición, que sería el momento de encontrarle un pretendiente digno. Se enviaron cartas con sellos de oro a los reinos vecinos. Y pronto llegaron príncipes, duques y caballeros, uno tras otro, cada uno con su orgullo más grande que su armadura. Uno trajo un halcón, otro, un libro de hechizos, otro más, un espejo que decía mostrar el alma. Pero ninguno notó que, a los pies de la princesa, dormía siempre un pequeño gato blanco y negro con los ojos entrecerrados. Ninguno lo saludó, ni le ofreció siquiera un guiño. ¿No es solo un gato?, se burló uno de los pretendientes. ¿Qué importa? Eleonora solo sonrió, con tristeza. Porque si alguien no puede notar lo que es pequeño y callado, ¿cómo notaría un corazón? Cansada de los regalos vacíos y las palabras falsas, la princesa hizo un anuncio inusual. El que quiera mi compañía, deberá encontrar algo hermoso donde otros no lo vean. No quiero tesoros, quiero lo que esté escondido, como un lirio bajo la nieve, como un corazón tras la armadura. Muchos rieron, otros, confundidos, se marcharon. Pero 3 caballeros aceptaron el reto y partieron al bosque de Aldrien, donde se decía que vivían cosas antiguas, ciervos de 3 cuernos, árboles que susurraban y ruinas de un castillo encantado. Eleonora observaba desde la torre, con su pequeño gatito Silfo en brazos, y murmuró: «Vamos a ver si alguien mira como tú miras, pequeño». El primer caballero, orgulloso y fuerte, trajo una piedra luminosa que había encontrado en una gruta. «Mira, princesa, no hay joya igual», dijo, pero la piedra estaba fría. Y Silfo la empujó con la patita, como a un insecto sin interés. El segundo caballero trajo un cuerno de unicornio, o eso dijo, que encontró en un claro solitario. «Es una reliquia, milady». Pero cuando lo sostuvo, la princesa sintió miedo, como si estuviera tocando algo arrancado a la fuerza. El tercer caballero, del que nadie sabía mucho, volvió con las manos vacías, o eso parecía. Se arrodilló frente a la princesa y sacó de su capa un pequeño pañuelo de lino, envuelto cuidadosamente. Dentro había un gatito muy pequeño, gris y blanco, dormido. Lo encontré temblando en las raíces de un roble hueco. No podía dejarlo. Silfo se acercó al instante, olfateó al recién llegado y lo lamió. Luego se sentó junto al caballero. Eleonora miró al joven y preguntó: «¿Y por qué pensaste que esto era algo hermoso?» El caballero respondió: «Porque nadie lo estaba mirando». Y sin embargo, él seguía vivo, como algo que no se rinde. Ese día, la princesa eligió al tercer caballero como su compañero de camino. No porque fuera valiente, ni porque trajera un tesoro, sino porque había visto con el corazón. Juntos fundaron una escuela de medicina y lectura para aldeanos. Construyeron santuarios para gatos callejeros y jardines abiertos donde flores silvestres crecían junto a bancales de piedra.
Los niños les llevaban flores, y los gatos les seguían por doquier. Y Silfo, el primer gato, vivió muchos años. Dormía en los mapas del castillo, o sobre la corona real, como si no hubiera trono más cómodo. Cuando falleció, no hubo un entierro real, sino un árbol plantado en su honor, cubierto de campanillas azules. Y desde entonces, cada vez que el viento soplaba, las flores se mecían, y algunos decían oír el ronroneo de Silfo entre las ramas. Moraleja: no todo lo valioso brilla, no todo lo tierno es débil, y quien sabe ver lo pequeño, muchas veces encuentra lo más grande. Porque hasta una princesa necesita a veces que un gato le recuerde dónde está el verdadero corazón. La rosa y el roble. Primera parte. Hace muchos inviernos, cuando los castillos aún dominaban las colinas y los valles hablaban en susurros de viejas gestas, existió un reino rodeado por espesos bosques y mares embravecidos. Aquel lugar, llamado Albernia, era gobernado por el anciano rey Teobaldo, justo pero cansado, quien ya no salía a cabalgar como lo hacía en su juventud. En la cima de una colina, entre piedras cubiertas de musgo y zarzales salvajes, vivía un viejo eremita conocido como Hermés el Silente. Nadie recordaba cuándo llegó, pero todos sabían que su choza olía a tomillo y que los animales del bosque nunca temían acercarse a él. Por sus ventanas, entre tablones torcidos, solían asomarse unos pequeños ojos brillantes, los ojos de varios gatitos que el anciano recogía del bosque, dejándoles dormir junto al fuego en noches de tormenta. Los aldeanos, al pasar por su cabaña, a menudo veían a uno de ellos sobre el tejado, calentándose con los rayos del sol, o frotándose entre las piernas del viejo mientras él molía raíces con su mortero de piedra. Un día de otoño, cuando el viento traía el perfume de las hojas secas y los días menguaban más rápido que el trigo, un mensajero del castillo llegó jadeante hasta la choza. Traía noticias de gran pesar. El árbol del juramento, un roble antiguo plantado por el fundador del reino, se estaba marchitando. La savia ya no corría por su corteza, y los monjes del monasterio de Kervalen murmuraban que era señal de que el corazón del reino se debilitaba. ¿Y qué he de hacer yo, un viejo sin nombre ni espada?, preguntó Hermés, mientras uno de sus gatitos, un felino gris de ojos verdes, se enroscaba en su regazo. Dicen que tú sabes de cosas que los sabios olvidaron, y que a veces los que viven con el silencio escuchan verdades más profundas, respondió el mensajero. Con el cayado en mano, Hermés partió esa misma noche, acompañado solo por su gato gris, al que llamaba Bruma. Viajaron por caminos cubiertos de hojas, entre murmullos de búhos y el eco lejano de los lobos. En los pueblos que cruzaban, las gentes lo saludaban con respeto, y siempre había un gato que lo observaba desde algún rincón, uno sobre un barril de manzanas, otro escondido tras una carreta, otro más en el umbral de una posada. Como si los meninos, silenciosos y discretos, supieran del viaje y le dieran su bendición. Al llegar al castillo, el rey lo recibió en la sala de los estandartes. Los tapices contaban historias de dragones y caballeros, pero Hermés no los miró. Su atención fue directamente al roble del juramento, visible desde el ventanal. En su sueño, el viejo árbol había aparecido muchas veces, cubierto de escarcha, sus hojas convertidas en hierro. Hermés pidió estar a solas con el árbol esa noche. Mientras la luna llena ascendía por los cielos, él cavó con sus manos en la tierra.
Allí, bajo las raíces, encontró un relicario olvidado, un anillo de hierro oxidado, una reliquia de un juramento traicionado generaciones atrás. Cuando la verdad se sepulta, la vida no crece, susurró. Enterró de nuevo el relicario, no para ocultarlo, sino para que descansara donde debía, y en su lugar colocó una piedra con inscripciones antiguas. Bruma, el gato, se restregó contra el tronco del roble y se quedó dormido a su sombra. A la mañana siguiente, las hojas del árbol estaban más verdes. Lentamente, la corteza empezó a cerrarse donde antes se agrietaba. La noticia se extendió como el canto de una alondra al alba. El árbol vivía. Y aunque nadie lo vio marcharse, Hermés desapareció al alba, dejando tras de sí solo una huella de pisadas y un rastro de pequeñas huellitas felinas sobre la escarcha. La rosa y el roble. Segunda parte. Pasaron algunos meses desde que el viejo Hermés sanó el roble del juramento. La primavera siguiente trajo una floración más abundante que la que cualquier memoria del reino pudiera recordar. Pero con el renacer de la tierra, también surgieron viejas heridas entre los hombres. La princesa Isolda, única hija del rey Teobaldo, era amada por el pueblo. Criada con el témpel de un escudero y la ternura de una madre, pasaba más tiempo en los huertos y en la biblioteca que en los salones de gala. Siempre la acompañaba un pequeño gato blanco con una mancha negra sobre el lomo, al que llamaba Nievo. Una mañana, mientras paseaba por los jardines con su gato dormitando en brazos, escuchó una conversación entre los muros del patio norte. Eran dos nobles, Lord Marquard y su primo Ser Derian, hablando en susurros ásperos como piedras contra cuchillos. «El rey no vivirá otro invierno», decía Marquard. «Y cuando el trono quede vacío, no será una mujer quien lo ocupe. Ni tampoco un idealista», agregó Derian. «El pueblo ama a Isolda, pero el pueblo no sabe gobernar». Isolda no reaccionó. No lloró, no corrió. Solo bajó la mirada hacia Nievo, quien ahora miraba en dirección a los hombres. Luego se alejó, despacio, con el corazón más firme que el acero de la espada de su padre. Esa noche, escribió una carta y la envió por un mensajero hacia el este, a la colina de los sauces, donde se decía que el viejo Hermés vivía ahora entre los abedules. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero quienes lo encontraban decían que siempre había un gato negro vigilando la entrada a su nueva cabaña, como un centinela silencioso. La carta solo decía: «El juramento no se quebró, pero los hombres que lo hicieron olvidaron su raíz. Necesito tu consejo». 3 días después, Hermés llegó al castillo, esta vez sin anunciarse. Nadie lo vio llegar, pero fue la princesa quien lo encontró en los establos, dándole agua a los caballos. A su lado, el gato negro, al que llamaba Ceniza, observaba en silencio a los mozos de cuadra. Hermés la escuchó sin interrumpir. Isolda le explicó todo: la conspiración, la desconfianza entre los nobles, y su temor de que el reino se convirtiera en una tierra de ambición más que de ley. «¿Qué crees que debes hacer?», preguntó él finalmente. «Unir la espada con la palabra. Pero no sé si el pueblo, ni los nobles, ni los dioses me escucharán». Hermés asintió, como quien ya sabía la respuesta desde antes de oír la pregunta. «Entonces planta una rosa junto al roble». «¿Una rosa?» «Una que tú cuides, que nazca de tu mano, y que se vea desde la sala del consejo».
no por belleza, sino por advertencia. La princesa obedeció. Plantó una rosa roja a los pies del roble, pero no usó cualquier semilla. Recorrió los caminos, habló con ancianas herbolarias, y finalmente encontró a una curandera que le dio una rosa nacida de la sangre de una mártir, según decía la leyenda. La llamó la rosa del pacto. La cuidó cada día, incluso cuando su padre enfermó hasta quedar postrado. Nievo siempre la acompañaba, frotándose contra la regadera, o durmiendo bajo la sombra del roble mientras ella le hablaba a la tierra. Los rumores crecieron. Algunos nobles se burlaban. La princesa habla con flores y acaricia gatos. ¿Qué vendrá después? Tronos de pétalos. Pero el pueblo empezó a visitar el roble, a rezar junto a la rosa, a dejar cartas, pañuelos, hasta medallas de guerra. Y poco a poco, los muros del poder comenzaron a temblar. El invierno trajo consigo la muerte del rey Teobaldo. El luto fue real y profundo. Las campanas sonaron durante 9 días y 9 noches. Cuando el consejo se reunió para elegir sucesor, muchos esperaban que Marquard se autoproclamara regente. Pero en la sala del consejo, al abrirse los ventanales para dejar entrar la luz de la mañana, todos vieron la rosa en flor, aún viva en pleno invierno. Bajo la nieve, con espinas firmes, roja como el alba de la justicia. Isolda entró con su túnica negra y un pequeño gato blanco siguiéndola a pocos pasos. Quien no puede ver la señal de los tiempos ni escuchar el latido del pueblo, no está hecho para gobernar, dijo. Si ustedes no me eligen, lo harán ellos. Y no habrá trono, ni título, ni blasón que lo impida. Hubo silencio. Y entonces un anciano de barba trenzada, uno de los nobles más antiguos, se levantó. En su hombro, inesperadamente, dormía un pequeño gato atigrado que nadie había notado hasta entonces. Yo voto por la rosa y el roble, dijo. Por el equilibrio. Por la sangre que protege, no que esclaviza. Uno a uno, los votos fueron llegando. Y así, Isolda fue coronada reina, la primera mujer en siglos en gobernar Albernia. Durante su reinado, no construyó castillos ni libró grandes guerras. En su lugar, fundó escuelas, limpió los caminos de bandidos y protegió los juramentos más antiguos, los del honor, la palabra y la compasión. Y cada vez que la tierra temblaba con el ruido del mundo, un pequeño gato se aparecía en los pasillos, en las torres o en los sueños de los consejeros, como si el reino mismo, a través de sus silenciosos guardianes, siguiera vigilando a quienes lo gobernaban. Moraleja: la fuerza de un reino no está en sus muros, ni en sus espadas, sino en la raíz de los juramentos que lo sostienen. Y a veces, las señales más poderosas vienen en forma de una flor, o del paso suave de un gato invisible al ruido del poder. La Torre de los Gatos Silenciosos. En lo alto de una colina solitaria, rodeado de bosques espesos y lagos profundos, se alzaba el antiguo castillo de Lunavera. Era una fortaleza inmensa de piedra gris, con 7 torres, puentes levadizos y un jardín que solo florecía en primavera, y solo en un rincón muy pequeño, junto al muro sur. Los bardos solían cantar sobre los reyes valientes y las guerras ganadas, pero nadie escribía canciones sobre lo que ocurría dentro de la torre más olvidada, la séptima, la más alta,
con una única ventana que daba al cielo. Allí vivía Isolda, la hija menor del rey, que no hablaba mucho y que apenas salía. No por estar encerrada, sino porque ella misma se sentía como una flor que no deseaba crecer en medio del ruido del mundo. Pero no estaba sola. Vivía con 4 gatos, un gris anciano llamado Mijo, un atigrado de ojos grandes llamado Siro, una blanca como la leche, llamada Nina, y una pequeña tricolor de paso ligero, llamada Flor. Los gatos llegaban solos a su torre. Isolda nunca los traía. Siempre aparecían en las noches de luna, o después de una tormenta, como si su soledad los atrajera. Cada mañana, Isolda bajaba en secreto al rincón del jardín que aún sobrevivía entre zarzas. Allí crecía una flor solitaria, una anémona morada, que había plantado su madre antes de morir. Era la única flor que se mantenía viva año tras año. «Mi flor favorita», decía ella, «porque florece en silencio y no pide ser admirada». Isolda la cuidaba con dedicación. Y cada vez que uno de sus gatitos dormía bajo la anémona, ella sentía que todo estaba bien, al menos por un momento. Los cortesanos se burlaban de ella a sus espaldas. «¿Has visto a la princesa jardinera? Habla más con gatos que con humanos. No sabe ni bailar una sola canción». Pero Isolda nunca respondió. Solo recogía algunas flores silvestres, alimentaba a los gatos y volvía a su torre cuando el sol comenzaba a bajar. Una mañana de primavera, un caballero extranjero llegó a Lunavera. No tenía escoltas ni estandartes, solo un manto azul con bordados de lavanda. Decía llamarse Odell y traía un mensaje de paz, junto con un presente, una semilla. Se dice que esta flor crece solo si el corazón que la planta es puro. Yo no logré hacerla florecer. Quizás alguien en tu reino sí pueda. El rey, intrigado, decidió ofrecer la semilla como reto a sus hijas. La mayor no quiso ensuciar sus uñas. La segunda dijo que prefería las rosas reales. Y la tercera, la altiva, dijo que esa flor no valía ni la mitad de sus joyas. Isolda, como siempre, escuchó desde una esquina, con la pequeña gata Flor dormida sobre su regazo. Tomó la semilla sin decir palabra y la guardó entre las páginas de un viejo libro de botánica. Esa misma tarde, en su jardín escondido, Isolda cavó un hueco pequeño junto a la anémona y allí enterró la semilla. Siro la observaba con la cabeza ladeada, como si comprendiera. Pasaron los días. No brotó nada. Pasaron más días. Aparecieron unas hojitas delgadas, suaves como la piel de Nina. Y luego, un tallo alto y delgado, que comenzó a inclinarse hacia la anémona, como si quisiera hablarle. Cuando por fin floreció, la flor era azul oscuro, casi negra, con un brillo en los bordes como plata líquida. Nunca nadie en Lunavera había visto una flor igual. El caballero Odell pidió ver a la persona que la había cultivado. Subió a la torre de Isolda sin trompetas ni ceremonia. La encontró leyendo, con Mijo dormido en su cuello. «Eres tú», dijo. «No hice nada especial», respondió ella. «Sí lo hiciste. Esperaste sin exigir. Cuidaste sin mostrar. Y no te preocupaste por lo que pensaran los demás». Isolda bajó la mirada. Siro saltó a sus pies y se estiró con indiferencia. Odell la observó un momento, luego dejó en la mesa un pequeño libro de flores, escrito en otro idioma. «No vine a buscar esposa», dijo. «Solo alguien que entienda las flores mejor que yo. Me marcho pronto. Pero si alguna vez deseas plantar algo más,
Mi jardín está abierto. Y se fue. La flor negra quedó en el jardín. El pueblo empezó a visitarla en secreto. Algunos decían que, al mirarla por mucho rato, uno recordaba cosas olvidadas, voces de infancia, rostros de abuelas, olores de casas que ya no existen. Isolda no bajó al salón del trono. No asistió a banquetes. Pero el jardín sí empezó a crecer. Brotaron lirios donde nunca los hubo. Margaritas junto a las murallas. Peonías en los balcones. Y con las flores llegaron más gatos. Uno blanco como la nieve. Otro ciego, que caminaba guiado por los aromas. Uno sin cola y otro que dormía encima del rosal sin pincharse nunca. Nadie los espantaba. Nadie los reclamaba. Solo estaban ahí. Como si cuidaran de algo. Como si supieran que los corazones silenciosos también florecen, si se les da espacio, tierra y sol. Moraleja: no todos los jardines necesitan voces. No todas las princesas brillan con coronas. A veces, basta una flor, un gato dormido, y el tiempo justo para que lo verdadero aparezca, sin ruido, sin permiso y sin miedo. El caballero, el gato y el mapa perdido. En el reino de Valbruma, donde las brumas envolvían los bosques y las torres de piedra se alzaban como guardianes silenciosos, vivía un joven caballero llamado Sir Aldric. Era valiente, pero también terriblemente impaciente. Soñaba con encontrar el legendario tesoro de la espada brillante, un artefacto perdido que, según decían, concedía honor eterno a quien lo hallara. Un día, un viejo ermitaño le dio un mapa enigmático que supuestamente llevaba al tesoro. Pero había un problema. El mapa estaba escrito en un idioma olvidado, y las pistas eran vagas. Frustrado, Aldric arrojó el pergamino al suelo y maldijo su suerte. Fue entonces cuando Onyx, un gato negro de ojos dorados que seguía al caballero desde hacía días, aunque Aldric nunca le había prestado atención, recogió el mapa con sus delicadas patas y lo llevó a un rincón de la taberna donde dormitaba una gata anciana llamada Sombra. Los humanos siempre buscan respuestas donde no las hay, ronroneó Sombra, observando el mapa. Este no es un mapa para ojos impacientes, sino para corazones observadores. Onyx, intrigado, siguió las marcas del pergamino con su nariz, hasta que notó algo. Las letras desvanecidas brillaban bajo la luz de la luna. Era un mensaje oculto, escrito con tinta de luciérnagas, que solo podía leerse de noche. Aldric, al ver al gato interactuar con el mapa, se arrodilló junto a él y, por primera vez, escuchó. Onyx lo guió hasta un claro del bosque donde, bajo un roble milenario, encontraron no una espada, sino un espejo mágico. El verdadero tesoro no es una espada, sino la sabiduría de saber esperar, dijo una voz en el viento. El espejo le mostró a Aldric su reflejo, pero no como un caballero glorioso, sino como un hombre que había pasado por alto las pequeñas cosas. La ayuda silenciosa de Onyx, la paciencia de Sombra, las pistas que siempre estuvieron ahí. Desde ese día, Sir Aldric se convirtió en un caballero más sabio, y aunque nunca encontró una espada mágica, ganó algo mejor, la lealtad de Onyx, quien desde entonces lo acompañó en todas sus aventuras, recordándole que a veces, las respuestas las llevamos junto a nosotros, si tan solo nos detenemos a mirar. Moraleja: la impaciencia nubla el juicio, pero quien aprende a escuchar hasta los más pequeños, encuentra tesoros invisibles para los ojos apresurados.
El jardín de los 1000 nombres. En un valle escondido entre montañas cubiertas de niebla, existía un pequeño reino llamado Floravia. No tenía castillos imponentes ni ejércitos brillantes. Tenía algo mucho más raro y más valioso, el jardín más hermoso del mundo. Este jardín no estaba en la corte ni bajo llave. Pertenecía a una joven de ojos dulces y cabello como la miel, llamada Avelina, conocida por todos como la guardiana de las 1000 flores. No era princesa, ni hechicera, ni noble. Era simplemente una jardinera. Pero lo que hacía especial a Avelina no eran sus manos delicadas ni sus conocimientos de plantas. Era que cada flor que crecía en su jardín tenía un nombre, y no uno cualquiera. Cada flor llevaba el nombre de alguien que había amado, perdido o recordado. Y junto a cada una, descansaba o dormía, inevitablemente, un gatito. Gatitos blancos, negros, atigrados, naranjas, moteados, de todos colores. Dormían en la sombra de los lirios, jugaban entre las dalias, se escondían entre los jacintos. Nunca los contaba, nunca los llamaba, pero siempre estaban ahí, como si las flores los atrajeran o los cuidaran. Una vez, un viajero cruzó el valle, y al ver el jardín, exclamó: ¡qué maravilla! ¿Cómo logras que todas las flores florezcan a la vez? Y Avelina, sin dejar de regar las margaritas, respondió: les hablo con verdad, les doy un nombre, y no las apuro nunca. El viajero rió. ¿Y qué pasa cuando alguien arranca una? Avelina se agachó, miró a un pequeño gato blanco que dormía sobre una peonía rosa, y dijo: nadie arranca lo que está lleno de sentido. Pero no todos los corazones eran como el suyo. En un castillo gris, en la cima de una colina sin árboles, vivía la dama Solenza, una mujer de gran riqueza, famosa por sus vestidos bordados en plata y su jardín seco. Durante años intentó que crecieran flores en sus tierras, pero todo lo que plantaba se marchitaba, como si la tierra la rechazara. Cuando oyó hablar del jardín de Avelina, sintió una mezcla de envidia y deseo. Envió primero emisarios, ofreciendo monedas de oro por un ramo. Avelina negó con dulzura: las flores con nombre no se venden. Luego, Solenza envió criados disfrazados de mendigos, intentando robar semillas. Pero los gatitos los seguían hasta la salida, sin maullar, sin morder, solo mirando, y ninguno de ellos se atrevía a volver. Entonces, furiosa, la dama Solenza descendió ella misma una tarde de verano. Llevaba un vestido negro como las nubes antes de una tormenta. Avelina la recibió en el sendero del jardín, donde los girasoles se inclinaban hacia el sol. He venido por tus secretos, dijo Solenza. No me iré sin ellos. No hay secretos, respondió Avelina. Solo nombres, solo tiempo, solo cariño. Solenza miró a su alrededor. Un gatito naranja jugaba con las hojas de una lavanda. Otro, gris, trepaba por un rosal silvestre. Un tercero dormía entre los narcisos. Entonces preguntó, casi irritada: ¿y esos gatos? ¿Por qué hay tantos? Avelina sonrió. Ellos llegan solos. Dicen que las flores que tienen nombre cantan de noche, y que los gatitos las escuchan mejor que nosotros. Pero Solenza no escuchó. Extendió la mano, y sin permiso, arrancó la flor. En ese momento, el aire se volvió frío. Los gatitos corrieron hacia ella y la rodearon, sin un solo maullido,
solo mirándola. El cielo se cubrió de nubes. Avelina habló con voz tranquila. El jardín da, pero también guarda. Ahora tendrás lo que buscabas, una flor sin nombre que jamás florecerá para ti, porque nunca supiste esperar. La dama Solenza, al regresar a su castillo, intentó plantar la flor del olvido en el centro de su patio. Pero en vez de brotar, todo lo que crecía a su alrededor se marchitaba aún más rápido. Y cada noche oía maullidos lejanos, como si 100 gatos la buscaran. Pero nunca veía ninguno. En cambio, el jardín de Avelina siguió floreciendo. Las flores crecían incluso en los muros, en los escalones, entre los cuencos de agua de los gatos. Cada visitante recibía el encargo de nombrar una flor nueva, no con su nombre, sino con el de alguien que hubiese amado, aunque fuera en silencio. Y así, el jardín de los 1000 nombres se convirtió en el jardín de los 1001, luego en el de los 2000, y siguió creciendo. Los gatitos también. Nacían entre las flores, se curaban junto a las violetas, y morían viejitos bajo la sombra de las glicinas, en paz. Y aunque Avelina envejeció, su jardín nunca lo hizo. Porque mientras haya alguien que recuerde con ternura, y que no arranque con prisa las flores, siguen cantando y los gatitos siguen escuchando. Moraleja: no hay jardín más fértil que aquel que crece con paciencia, ni música más suave que la que solo los corazones atentos pueden oír. Y a veces, las almas buenas no necesitan guardianes, porque ya tienen flores y gatitos. Cante. No puedes ayudarme. Sin embargo, Nieve no se rindió. Esa noche, buscó en la biblioteca del castillo y encontró un libro antiguo de hechizos. Con la ayuda de una gata sabia llamada Luna, que vivía entre los estantes, descubrió que solo un acto de humildad verdadera rompería el hechizo. Al día siguiente, Nieve llevó a la princesa hasta el espejo mágico y con un gesto, le mostró su reflejo rodeado de todos aquellos a los que había despreciado, los sirvientes, los campesinos y los gatos del castillo. Solo cuando veas el valor en los demás, verás tu propia belleza, ronroneó Nieve. Serapina, con lágrimas en los ojos, comprendió. Pidió perdón a todos, especialmente a Nieve, y abrazó a los gatitos que alguna vez ignoró. El hechizo se rompió, no porque su belleza hubiera regresado, sino porque su corazón había cambiado. Desde entonces, el reino de Luminaria floreció aún más, y la princesa gobernó con bondad, siempre acompañada de Nieve y sus leales gatos. Moraleja: la verdadera belleza no está en el reflejo, sino en el corazón que sabe valorar a los demás. Tendrás que aprender. El príncipe, acostumbrado a manjares exquisitos, torció el gesto al ver el pan moreno y rústico que salía del horno. Pero el hambre pudo más que su orgullo, y al probarlo, descubrió algo inesperado. Nunca había sentido un sabor tan honesto, tan lleno de vida. Mientras trabajaba, los gatitos de Hannah lo observaban. Ceniza se encargaba de ahuyentar a los ratones del granero, y Miel, curioso, se acurrucaba cerca del fuego mientras Edric amasaba. Al principio, el príncipe los ignoraba, pero poco a poco, comenzó a notar su utilidad. Sin ellos, los ratones devorarían el trigo, le explicó Hannah una noche, acariciando a Ceniza. Y sin pan, el reino se desmorona. Pasaron semanas,
y Edric aprendió no solo a hornear, sino a escuchar. Los aldeanos le contaron cómo, en los inviernos más duros, era el rey Alistair quien enviaba sacos de harina a los más necesitados. Nunca deja que nadie pase hambre, decían. Una mañana, un mensajero llegó a la aldea. El rey estaba gravemente enfermo. Edric regresó al castillo de inmediato, llevando consigo un pan recién horneado y, sin pensarlo, a los 2 gatitos, que lo habían seguido. El rey Alistair yacía en su lecho, débil, pero con una sonrisa al ver a su hijo. «¿Has comprendido?» Edric, con los ojos húmedos, asintió. El pan alimenta el cuerpo, pero compartirlo alimenta el alma. Y los gatos nos recuerdan que hasta los más pequeños tienen un lugar en este reino. Ceniza saltó suavemente a la cama, ronroneando junto al rey. El rey, satisfecho, cerró los ojos. No murió esa noche, de hecho, mejoró, pero Edric nunca olvidó la lección. Años después, cuando Alistair partió de este mundo, el rey Edric gobernó con pan en cada mesa y gatos en cada rincón del castillo. Bajo su mandato, ningún niño pasó hambre, ningún granero fue devorado por ratones, y cada noche, los gatitos Ceniza y Miel dormían junto al trono, vigilando en silencio el reino que habían ayudado a salvar. Moraleja: un gobernante sabio no se mide por su corona, sino por el pan que comparte y las criaturas que protege. Raras y copas de cristal, encontró una bandeja simple. Encima, solo había una rebanada de pan tibio y un poco de mantequilla de hierbas. «¿Qué es esto?», preguntó, arqueando una ceja. «Un regalo sin título. Si no te gusta, lo dejamos», dijo León, tranquilo. Ella dudó. Luego tomó un pequeño mordisco. Se hizo un silencio. El pan era dulce, suave, y olía a un recuerdo que no sabía que tenía. «Mi nana solía hacer uno parecido», murmuró. Y justo en ese momento, el gato blanco se sentó junto a la silla de la princesa. Ella lo miró sorprendida. Lo acarició. El gato no se movió. Se quedó allí durante todo el desayuno. Desde ese día, la princesa Violeta empezó a bajar a la cocina por las mañanas. No para cocinar, sino para ver cómo el príncipe lo hacía. Se sentaba en un banco, con la gata gris sobre sus piernas. A veces hablaban de panés antiguos, otras de flores raras, otras de gatos callejeros que ella había recogido en su infancia. Cuando llegó el momento de la gran reunión entre los 2 reinos, los consejeros esperaban un gran brindis, un tratado, una carta dorada. Pero el príncipe León tenía otro plan. Preparó una gran mesa de madera, y sobre ella colocó 7 tipos de pan, cada uno representando un valor. Pan de centeno para la fuerza, pan de avena para la paciencia, pan de higos para la memoria, pan blanco para la paz, pan de corteza dura para la valentía, pan de flor de naranja para la esperanza, y pan partido para compartir. Los reyes, conmovidos, aceptaron la firma del tratado sobre esa misma mesa. Los gatos estaban presentes. Uno sobre el banco del escribano, otro bajo la mesa, maullando por migas. Y la pequeña gata gris, dormida entre los pliegues del manto de la princesa. Moraleja: no todo príncipe necesita una espada para unir reinos. A veces, basta una masa bien hecha, un gato dormido y alguien que se atreva a ofrecer lo simple como algo sagrado.
dirección. Galleto no respondía, pero trabajaba con una calma ancestral. Arriba, en el salón, el fuego temblaba como una hoja. Entonces, una chispa surgió. Luego, otra. Un remolino de calor surgió desde abajo. El aire se iluminó. El fuego se avivó como un dragón que despierta, y la chimenea volvió a rugir. Los criados vitorearon. Las llamas danzaban con fuerza. Los gatos salieron del hueco uno a uno, cubiertos de polvo, ronroneando satisfechos. Y Galleto, como si nada, volvió a su lugar de siempre, frente al fuego. Se acostó. Cerró los ojos. Y todos los demás lo rodearon en círculo, como pétalos de una flor. Desde aquel día, los aldeanos dejaron de decir que el castillo estaba hechizado. Empezaron a decir que estaba protegido. Y aunque nadie más supo cómo volvió el fuego, los criados comenzaron a dejar un pequeño cuenco dorado al lado de la chimenea. No con leche, no con pescado, sino con una tarta de queso, siempre con diferentes frutas por encima, como homenaje. Porque todos sabían que, si alguna vez la calma del castillo se rompía otra vez, Galleto sabría qué hacer. Señaló a Neblina, que en ese momento se estiraba junto a la chimenea. Esa gata desaparece cada noche. Quizá, solo quizá, ella conozca el camino. Al caer la tarde, Lisandra siguió a Neblina con discreción. La gatita avanzó con pasos seguros, como si conociera cada piedra del sendero. La llevó a través de un puente de enredaderas que se extendió solo cuando Lisandra, instintivamente, tocó una campanilla que colgaba de su arco. Un laberinto de rosas azules, donde Neblina se detenía y miraba hacia atrás, como asegurándose de que Lisandra no se perdiera. Un estanque de aguas cristalinas, donde lirios dorados flotaban en la superficie. Neblina saltó hábilmente de piedra en piedra, y Lisandra, con cuidado, hizo lo mismo. Finalmente, llegaron a la base de la Torre Esmeralda, cubierta por una enredadera de campanillas plateadas. Lisandra, recordando las leyendas de su abuela, murmuró: «Las campanillas solo se abren para quien muestra respeto». Se inclinó ante las flores, y como por arte de magia, las enredaderas se separaron, revelando una puerta. Dentro, el jardín era un sueño hecho realidad. Flores que brillaban suavemente bajo la luz de la luna, arbustos que susurraban con el viento, y en el centro, la flor de luna, radiante como una estrella en la tierra. Lisandra, con manos temblorosas, cortó un solo pétalo. Sabía que arrancar la flor entera traería mala fortuna. En ese momento, Neblina se frotó contra sus piernas, ronroneando. Era un gesto simple, pero Lisandra entendió. El jardín había permitido que ella entrara porque su corazón era puro. Al volver al castillo, Lord Cedric, al ver el pétalo de la flor de luna en sus manos, sonrió con nostalgia. Hace décadas que nadie la encontraba. Neblina te eligió a ti. Y así fue. Desde entonces, Lisandra se quedó en Floravante, aprendiendo los secretos de las plantas bajo la atenta mirada de Neblina, que ahora la seguía a todas partes. El jardín, por su parte, permaneció oculto para el mundo, excepto para aquellos a quienes un gato gris de ojos dorados decidía guiar. Moraleja: a veces, las respuestas no están en las palabras, sino en confiar en quienes,
sin hablar, nos muestran el camino. El silencio de los tejados. En el corazón del reino de Erediel, una ciudad amurallada con calles de piedra y casas de tejados puntiagudos, vivía una joven costurera llamada Elsbeth. Había heredado el oficio de su madre, y su pequeño taller en la esquina de la plaza del mercado era conocido por los nobles y campesinos por igual. Pero lo que realmente distinguía a Elsbeth no eran sus bordados ni sus trajes para la corte, sino su costumbre de alimentar y cuidar a los gatos que rondaban por los tejados. Cada mañana, al abrir su ventana, encontraba a los mismos 6 gatitos sentados sobre las tejas calientes, esperándola en silencio. No maullaban ni saltaban. Solo la miraban con ojos tranquilos, como si supieran algo que nadie más sabía. Uno era atigrado, otro blanco como la leche, otro negro como la tinta, y 3 más de colores mezclados. Ninguno tenía nombre, porque Elsbeth decía que los gatos no necesitan nombres para saber quiénes son. Un día de primavera, llegó al pueblo un heraldo real anunciando que el castillo de la reina estaba necesitado de una nueva capa ceremonial. Se ofrecería oro a quien pudiera confeccionar la prenda más hermosa en una luna. Elsbeth, tímida pero motivada, decidió participar. Tenía telas finas que le había dejado su madre y un talento especial con la aguja. Se encerró en su taller durante días, cosiendo bajo la luz de las velas. Mientras trabajaba, los gatos seguían viniendo. Se tumbaban sobre los rollos de tela, jugaban con las bobinas de hilo y dormían acurrucados a sus pies. Ella no los ahuyentaba, aunque a veces se interponían. Sentía que su silencio y presencia la ayudaban a concentrarse. Era como si tejieran con ella, sin mover un solo dedo. Pero no todo era paz. En Erediel, el poder estaba en manos de Lord Brain, un noble ambicioso que deseaba que su hija ganara el concurso. Había contratado a los mejores sastres del reino y vigilaba el progreso de todos los artesanos. Cuando se enteró de que una simple costurera estaba siendo mencionada por su talento, mandó a su sirviente, un hombre llamado Hendrik, a espiarla. Una noche, Hendrik forzó la cerradura del taller mientras Elsbeth dormía en su buhardilla. Entró sin hacer ruido, buscando robar o dañar la capa. Pero lo que no esperaba era encontrar a 6 gatos esperándolo en la penumbra. No lo atacaron. Solo lo siguieron con la mirada, moviéndose por los estantes, bloqueando su paso, derribando carretes con un ruido seco. Algo en sus ojos, en su quietud, lo hizo dudar. Sintió frío. Un escalofrío. No miedo exactamente, pero una inquietud profunda, como si esos ojos felinos le vieran el alma. Intentó seguir, pero al dar un paso tropezó con uno de ellos y cayó sobre una mesa de alfileres. Con el grito ahogado por el dolor, huyó, dejando la puerta entreabierta. Elsbeth encontró el taller revuelto a la mañana siguiente. Supo que alguien había entrado, pero nada faltaba. Miró a los gatos, que la miraban de vuelta, y solo dijo, «Gracias». El día de la entrega llegó. Cada capa era más lujosa que la anterior. Una tenía perlas cosidas, otra hilos de oro, otra más bordados de dragones. Cuando Elsbeth presentó la suya, parecía sencilla. Azul profundo, como el cielo al atardecer, con bordados de plata imitando ramas entrelazadas. Pero cuando la reina la tocó, notó que cada puntada era perfecta, y en los bordes estaban cosidas pequeñas figuras de gatos durmiendo. Discretos,
casi invisibles. Un detalle para ojos atentos. La reina sonrió. «Esta tiene alma», dijo. Lord Brain protestó, pero fue en vano. El premio fue otorgado a Elsbeth, que no pidió oro. Solo pidió permiso para seguir trabajando en paz y conservar su taller. La reina aceptó y en secreto, le entregó una cajita con monedas de plata, por si alguna vez lo necesitaba. Desde entonces, el taller de la plaza se hizo aún más conocido. Los viajeros lo visitaban, atraídos no solo por las telas, sino por los gatos que siempre estaban allí. A veces 5, a veces 7. Uno de ellos, un gatito gris con una mancha blanca en la frente, empezó a seguir a Elsbeth a todas partes. Ella lo llamó Galleto, un nombre sin razón ni origen, como suelen tener los mejores nombres. Galleto dormía en su almohadón, entre retazos de tela, y vigilaba por las noches la puerta del taller. Nunca volvió a entrar nadie sin permiso. Los años pasaron, el castillo cambió de manos, el mundo se volvió menos mágico. Pero los gatos siguieron yendo al tejado de la costurera. Y los niños del pueblo, cuando pasaban por la plaza, decían en voz baja: «Ahí vive la dama que escucha a los gatos». Y a veces, si mirabas con cuidado, podías ver a Galleto, sentado en el alféizar, como una estatua de ojos vivos, mirando el mundo con ese silencio que solo los gatos entienden.